Muy buenos días para todos, mi nombre es Edison Alexander Moreno, pertenezco al grupo 110 del curso de Física Electrónica e Ingeniería Industrial. A continuación explicaré las definiciones de lo que se nos trató en la primera tarea. Primero que todo vamos a definir qué es carga eléctrica. Carga eléctrica es aquella propiedad determinada de partículas subatómicas que se produce cuando se relaciona unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de una partícula. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece con las cargas iguales se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Aquí podemos ver una carga eléctrica, cómo manejan los electrones, cómo manejan los protones y electrones. El protón son cargas positivas y el electrón son cargas negativas. ¿Sí? Entonces, como decía antes, las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz. La unidad de medida de la corriente es el amperio, que se representa con la letra A. Entonces un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua tiene la dirección fija, es decir, un solo sentido, y su magnitud es constante. Podemos ver aquí el ejemplo, como puede ser constante tanto positivo como negativo. Y la corriente alterna, la corriente invierte su dirección o su sentido periódicamente con el tiempo, además de su magnitud no es constante. Aquí podemos mirar que la dirección no es constante, que va y viene, va y viene, va y viene. La corriente alterna la podemos encontrar básicamente en los circuitos como en las casas, ¿sí? Y la corriente continua, pues básicamente los circuitos de electrónicos, como que sean energizados por pilas. La tensión eléctrica, el voltaje eléctrico, diferencia y potencia solo existe entre dos puntos y significa el trabajo o gasto necesario para mover la carga desde un punto X hasta un punto Y o viceversa. La unidad de medida es el voltio. Para cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, positivo y negativo, y una magnitud. Entonces podemos encontrar el voltaje. El voltaje básicamente lo encontramos en un circuito, son las entradas de corriente en la que viene la fase y el neutro, o una línea y el neutro. Ahí podemos encontrar el voltaje. La potencia eléctrica. La potencia es la velocidad a la que se consume la energía y se representa con la letra P. Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer principalmente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La unidad de medida de la potencia es P, o es el watt, y se representa con la letra W. Matemáticamente es igual a P a I por R, que significa potencia dividida por la corriente. Corriente por voltaje. En respuesta a la pregunta que me tocó, que era la número 4, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Pues sí existe una diferencia, ya que son conceptos diferentes. La potencia se mide en vatios o watts, mientras que la energía se mide en vatios hora. La diferencia como tal es que la potencia es la cantidad de energía que puedes obtener y es un punto fijo, y la energía es el consumo que genera un producto con cierta cantidad de potencia. ¿A qué me refiero punto fijo? Por ejemplo, básicamente digámoslo así, en nuestra factura, la factura de la potencia siempre va a ser la misma, pero la energía sí va a ser constante, porque dependiendo de la cantidad de horas que nosotros tengamos encendido o un equipo, va a variar. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.